Bienvenido a nuestro viaje de investigación hacia el experimento Filadelfia. Esta historia, arraigada en leyendas y especulaciones, ha cautivado a investigadores y entusiastas de lo paranormal durante décadas. Para preparar el escenario, retrocedemos hasta 1943, un año crucial en la guerra global, y profundizamos en la intrigante historia que se atrevió a desafiar los límites de nuestra comprensión de la tecnología y el tejido del universo. Cuando se levantó el telón del experimento Filadelfia, la Armada de los Estados Unidos se vio atrapada en medio de una guerra que exigía una innovación tecnológica sin precedentes. En este contexto, surgió la narrativa de la invisibilidad y la teletransportación, arraigándose en las incertidumbres y temores de un mundo en guerra. El quid de la historia gira en torno a Luz Eldridge, un destructor implicado en una ambiciosa hazaña de destreza tecnológica. Según la leyenda, los ingenieros navales idearon un método que implicaba el uso de potentes campos electromagnéticos para hacer que el barco fuera invisible a los radares y la observación enemigos. Aprovechar el vasto potencial de los campos electromagnéticos era sin duda un sueño de guerra naval. Si se implementa con éxito, un sistema de este tipo podría proporcionar una ventaja militar decisiva, una idea que añade una capa de plausibilidad a la narrativa. Como se contó originalmente la historia, el Luz Eldridge no solo se hizo invisible, sino que también fue teletransportado a otro lugar e incluso dislocado del tejido del tiempo mismo. ¿Un adorno fantástico, o podría haber una pizca de verdad escondida dentro de estas salvajes afirmaciones? Los relatos que narran los acontecimientos que se desarrollaron durante el experimento están plagados de circunstancias peculiares y evidencia anecdótica. Existe una gran cantidad de testimonios de testigos presenciales, cada uno de los cuales agrega una capa distintiva a este misterio. Muchos de estos relatos insinúan los peligros inherentes, y los efectos secundarios imprevistos de una tecnología tan potente. Supuestamente, cuando se potenciaron los campos electromagnéticos, el destructor desapareció con un profundo destello de luz verde, para reaparecer momentos después, dejando un impacto irrevocable en la tripulación. El hombre turbio, un misterioso marinero español, compartió una historia singular del Eldridge que supuestamente escuchó de su abuelo. Según esta historia, el Luz Eldridge produjo una extraña niebla verde antes de desaparecer en el aire, una peculiaridad observada antes de todos los avistamientos reportados de la invisibilidad del barco. Curiosamente, los relatos verbales de científicos y físicos, como el Dr. Morris K. Jessup, proporcionó una explicación relativamente coherente para los supuestos resultados del experimento. Se dice que estos expertos identificaron densidades electromagnéticas intensas que potencialmente podrían alterar el tejido del espacio y el tiempo. Sin embargo, si bien estas teorías ofrecen un rayo de esperanza para quienes se aferran a los hilos de esta historia, hay un lado alternativo en la narrativa. Una gran fracción de la comunidad científica desacredita con vehemencia el experimento, categorizándolo como pura litera. En refutación, estos escépticos resaltaron el simple hecho de que nunca había surgido documentación o evidencia creíble relacionada con el experimento Filadelfia. Sostuvieron que tal acontecimiento de importancia monumental dejaría sin duda un rastro significativo de pruebas tangibles. Su refutación podría haber sido influyente, pero no del todo decisiva. Esta afirmación no aborda completamente el laberinto de testimonios, anécdotas y evidencia circunstancial que se había acumulado en torno al marco teórico del experimento. A medida que avanzaba el tiempo, y se acumulaban capas de rumores y especulaciones en torno a la narrativa original, el experimento Filadelfia emergió de su núcleo de ciencia ficción, y se convirtió en una especie de rica leyenda. Su alcance se amplió, abarcando otras historias fantásticas de viajes que desafían las leyes de la física. De hecho, desentrañar los misterios que rodean el experimento Filadelfia es similar a pelar capas de cebolla. Una vez eliminada cada capa, se nos invita a comprender la extensión ilimitada de la imaginación humana y su propensión a crear cuentos extraordinarios. Hoy, el experimento Filadelfia continúa generando debates, alimentando especulaciones sobre tecnologías militares secretas, manipulación del espacio-tiempo y conspiraciones gubernamentales. Independientemente de su veracidad, la saga sin duda persistirá como un enigma intrigante en los anales de la historia moderna. Pero la fascinación por el experimento Filadelfia no es puramente sentimental, también toca preocupaciones contemporáneas. En un mundo cada vez más dependiente y asediado por tecnologías avanzadas, la narrativa sirve como un claro recordatorio de los posibles beneficios y consecuencias de la exploración científica. Incluso la noción misma de teletransportación e invisibilidad, aunque a menudo se presenta como fantástica e irreal en la literatura de ciencia ficción, continúa encantando los intereses científicos contemporáneos como posibles vías de exploración en mecánica cuántica y física teórica. El experimento Filadelfia, en esencia, es un recordatorio de que la investigación es un arma de doble filo. Si bien tiene el poder de descubrir nuestros miedos e incertidumbres más profundos, también tiene el potencial de liberarnos de las cadenas de la ignorancia y la duda. Es una narrativa que nos obliga a cuestionar el poder cautivador de la narración, y la delgada línea que separa la ficción de la teoría. Nos desafía a examinar las complejas capas de narrativas, anécdotas y evidencia circunstancial para discernir hechos a partir de conjeturas. El resurgimiento recurrente del experimento Filadelfia en diversas formas de cultura popular es testimonio de su profunda influencia.
Sirve como avatar para la gran búsqueda humana, nuestro viaje eterno para comprender el mundo que nos rodea, y superar los límites de nuestro conocimiento e imaginación. Desembarque con nosotros en este viaje de investigación y descubrimiento. Sumérgetemos en las profundidades del experimento Filadelfia, abrazando su encanto legendario y su encanto especulativo. Pero recuerde, lo desconocido suele contener más preguntas que respuestas. La historia del experimento Filadelfia no es más que un brebaje fantástico impregnado de paranoia en tiempos de guerra. ¿O lleva la huella clandestina de una operación militar científicamente ambiciosa pero desastrosamente ejecutada que fue mucho más allá de los reinos de nuestras realidades conocidas? A medida que llevamos esta narración del experimento Filadelfia a un cese temporal, lo invitamos a formar sus propias conclusiones sobre este capítulo en los anales de Ciencia se encuentra sobrenatural. Pero recuerde, las conclusiones definitivas pueden evadirnos, pero el espíritu de investigación lo convierte en un enigma convincente para estudiar. El experimento Filadelfia, impregnado de susurros de invisibilidad, teletransportación y viajes en el tiempo, continúa incitando debates, investigaciones e historias fascinantes. La narrativa, ya sea de ficción o de hecho, persiste, entrelazando sus hilos legendarios en el tejido de nuestro subconsciente histórico y cultural. La grandeza del experimento Filadelfia reside no solo en su narrativa dramática o en las tentadoras perspectivas de invisibilidad y viaje en el tiempo, sino en la chispa que enciende dentro de nuestra imaginación colectiva la chispa que nos impulsa a sondear los misterios fundamentales de nuestro universo. Juntos, sigamos cautivados por la emocionante historia del experimento Filadelfia, reconociendo simultáneamente el encanto de su narrativa evocadora y las ciencias en las que profundiza, prometiendo desbloquear los profundos misterios del cosmos. A medida que ponemos fin a esta narrativa, la prominencia del experimento Filadelfia continúa profundizándose o disminuyendo a medida que la creencia flaquea en la veracidad de sus extraordinarias afirmaciones. Lo desconocido deambula silenciosamente entre nuestras civilizaciones, fuente de infinitas intrigas, valientes especulaciones e historias cautivadoras. ¿Verdad o ficción? El experimento Filadelfia ilumina una fascinante intersección de ciencia y narración, dejándonos con el potente recordatorio del apasionante mundo que se nos abre cuando desafiamos los límites de nuestro conocimiento, cuando nos atrevemos a soñar y hacer lo imposible, posible. A medida que profundizamos en el espacio desconocido entre la realidad y la imaginación, la división parece desdibujarse, dando origen a historias que amplían los límites de las creencias. Pero incluso en sus permutaciones más absurdas, estas leyendas sirven para iluminar la capacidad humana de curiosidad, fantasía y creencias. La historia puede seguir debatiéndose dentro de la comunidad científica, y seguir siendo un tema fascinante para los entusiastas de lo paranormal, pero un hecho permanece intacto. La leyenda del experimento Filadelfia es un testimonio del poder, el alcance y la influencia de la narración y la imaginación humana. ¿El experimento Filadelfia, un espejismo en los anales de la historia? ¿O una realidad misteriosa, camuflada por el sudario de proyectos gubernamentales secretos y exigencias en tiempos de guerra? Al llegar al final de nuestra exploración, el telón parece caer, lo que hace que la respuesta, una vez más, sea esquiva e intrigante. Mientras serpenteamos por este laberinto de posibilidades e imposibilidades, el experimento Filadelfia, con todo su enigmático encanto, saca a la luz un potente recordatorio. Nos dice que en este viaje de la vida, la línea entre lo conocido y lo desconocido, lo real y lo fantástico, a menudo se desdibuja, dejándonos recorrer este fascinante espacio liminal. Si nos atrevemos a mirar más allá de los velos oscurecientes de nuestro conocimiento y percepción actuales, ¿quién sabe qué secretos nos depara el universo, el reino de las posibilidades? Quizás la historia del experimento Filadelfia sea una invitación para que nos atrevamos a dar el salto inimaginable. Para recordar, en palabras del gran inventor Nikola Tesla, el día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia, y hasta aquí llegamos con el increíble y misterioso experimento Filadelfia. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que fue real o solo una leyenda urbana? Déjame tus comentarios, me encantaría conocer tu opinión. Si te gusta este tipo de misterios y curiosidades, no olvídate de suscribirte a El Universo de las Curiosidades para no perderte ningún video nuevo. Dale like si te gustó y activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta seductora historia del experimento Filadelfia susurra este rústico recordatorio a nuestro mundo, uno que une asombro, esperanza y humildad. Ya sea que se trate de volver a contar una leyenda fantástica o de desentrañar los misterios del cosmos, no es más que el esfuerzo de un espíritu humano audaz, curioso e insondable. Hasta la próxima, curiosos.